Bienvenidos de nuevo a mi canal, su dosis semanal de drama, romance y giros inesperados directamente desde Turquía. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, el amor, el compromiso y por supuesto, el drama que a veces los rodea. Prepárense para un festín de intrigas, pasión y revelaciones impactantes. Hoy nos sumergiremos de lleno en el mundo de las bodas turcas, o mejor dicho, en las bodas que quizá lleguen a suceder. Porque seamos sinceros, en las series turcas el camino al altar nunca es fácil, ¿verdad? Hay secretos ocultos que resurgen del pasado, examores que regresan para sembrar la duda, intrigas familiares dignas de un culebrón venezolano, pactos oscuros que se fraguan en las sombras y un sinfín de obstáculos que pondrán a prueba incluso el amor más fuerte y aparentemente inquebrantable. Desde compromisos arreglados hasta huidas repentinas, las bodas turcas en la ficción son una caja de sorpresas, un campo minado de emociones intensas. Y por supuesto, no podemos hablar de amor y drama sin mencionar a una de las parejas más queridas y seguidas del mundo de las series turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su romance dentro y fuera de la pantalla en Çengelkapı nos robó el corazón a todos. Éramos legión los que suspirábamos con cada mirada, cada roce, cada momento de complicidad entre Eda y Serkan. Pero, ¿qué pasa cuando la ficción se desvanece y la realidad entra en juego? ¿Será que Hande está lista para dar el siguiente paso y jurar amor eterno a Kerem, o el peso de la fama implacable, las expectativas de millones de fans en todo el mundo y las presiones internas la están haciendo dudar y considerar una escapada de última hora? ¿Acaso la sombra de un antiguo amor planea sobre su relación, o las diferencias irreconciliables entre sus personalidades amenazan con separarlos para siempre? Las preguntas abundan y las respuestas, como suele suceder en el mundo del espectáculo, son difíciles de encontrar. Así que prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo esta cuestión, diseccionando cada rumor, cada declaración, cada pista que pueda arrojar luz sobre el futuro de esta icónica pareja. Pero no nos detendremos ahí. También exploraremos algunas otras series turcas donde las bodas son todo menos un cuento de hadas, donde la felicidad conyugal se convierte en un espejismo y el altar se transforma en un escenario de traiciones y desengaños. Descubriremos los secretos detrás de los vestidos blancos, las verdades ocultas tras las sonrisas forzadas y los motivos inconfesables que llevan a los personajes a unir sus vidas en un vínculo sagrado, o profano. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las series turcas tanto como yo, si vibran con el melodrama, el romance y el suspenso, no olviden darle like a este vídeo y suscribirse a mi canal. Me ayudarían un montón a seguir creando contenido que les encante, a descubrir nuevas joyas de la televisión turca y a profundizar en los temas que más les apasionan. Y por supuesto activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis próximas actualizaciones. Quiero que sean los primeros en enterarse de las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más exhaustivos del mundo de las series turcas. Ahora sí, vamos al lío. Empecemos hablando precisamente de la pareja que inspira este vídeo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su química en Çengelkapı era innegable, un torbellino de emociones que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. En esta comedia romántica, Hande interpreta a Eda Yldz, una joven florista con un espíritu libre y una determinación inquebrantable, que sueña con estudiar en el extranjero y labrarse un futuro brillante. Kerem, por su parte, da vida a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y workaholic, un hombre de negocios frío y calculador, conocido en los círculos empresariales como Robot Serkan. Un acuerdo inusual, una estrategia desesperada, los une. Eda fingirá ser la prometida de Serkan durante 2 meses para que él recupere a su exnovia, una mujer sofisticada y ambiciosa que lo abandonó por un hombre más poderoso. Obviamente, como suele suceder en estas historias, el amor florece entre ellos, un amor inesperado que los transforma a ambos y los obliga a replantearse sus prioridades en la vida. La serie, perteneciente al género de comedia romántica, se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando audiencias en Europa, Latinoamérica, Asia y África, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional y convirtiéndolos en ídolos de masas. Lo que hizo especial a Çengelkapı fue su frescura, su humor inteligente, sus diálogos chispeantes y sobre todo, la química palpable y electrizante entre los protagonistas. La trama, aunque a veces predecible y recurrente a los clichés del género,
lograba enganchar al público gracias a sus personajes carismáticos, sus situaciones divertidas y sus momentos de gran carga emocional. Pero más allá de la ficción, la relación entre Hande y Kerem trascendió la pantalla. Confirmaron su romance en la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su amor era un cuento de hadas moderno, una historia de éxito que inspiraba a millones de personas en todo el mundo. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, donde los romances son tan efímeros como los contratos publicitarios, su relación llegó a su fin. Y aquí es donde entra la especulación, el terreno fértil para los rumores y las teorías conspirativas. ¿Será que la presión mediática constante, la persecución de los paparazzi y las expectativas de los fans fueron demasiado para ellos? ¿O simplemente se dieron cuenta de que sus caminos debían separarse, que sus visiones de futuro eran incompatibles y que el amor que los unía ya no era suficiente para superar las diferencias? Los rumores de una posible reconciliación siempre están presentes, alimentados por las declaraciones ambiguas de ambos actores, las fotos robadas en lugares públicos y los mensajes subliminales en las redes sociales. Es por eso que el título de este vídeo juega con la idea de una boda inminente, un final feliz que todos anhelan, o una escapada repentina, una decisión drástica que rompería el corazón de sus seguidores. Si bien no hay información confirmada al respecto, la incertidumbre que rodea a esta pareja sigue generando un gran interés entre sus fans. Y es que, ¿a quién no le gustaría ver a Eda y Serkan viviendo su propio cuento de hadas en la vida real, construyendo un hogar juntos y enfrentando los desafíos de la vida con amor y complicidad? Pero dejemos un poco de lado la vida personal de Hande y Kerem, y exploremos otras series turcas donde las bodas están lejos de ser un camino de rosas, donde la felicidad conyugal se convierte en un espejismo y el altar se transforma en un escenario de traiciones, desengaños y secretos inconfesables. Una de ellas es Kara para Aşk. Esta serie, protagonizada por Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, combina drama, acción y romance en una trama llena de suspense y giros inesperados. Elif Denayse es una exitosa diseñadora de joyas, una mujer independiente y sofisticada, cuya vida da un vuelco cuando descubre que su padre ha sido asesinado en circunstancias misteriosas. Ömer Demir es un comisario de policía honesto y perseverante, que también pierde a su prometida, una joven profesora con un futuro prometedor, en circunstancias similares. Sus caminos se cruzan mientras investigan las muertes de sus seres queridos, y pronto descubren una red de corrupción y crimen organizado que los une, una conspiración que involucra a altos cargos del gobierno y a peligrosos narcotraficantes. En Kara para Aşk, la idea del matrimonio se ve empañada por la tragedia, el engaño y la sed de venganza. La prometida de Ömer es asesinada la misma noche en que Elif pierde a su padre, lo que demuestra que incluso los momentos que deberían ser de felicidad y celebración pueden convertirse en pesadillas. La serie explora cómo el amor puede surgir en medio del caos y la adversidad, cómo dos almas rotas pueden encontrar consuelo y esperanza en la compañía mutua, pero también cómo las circunstancias pueden impedir que las parejas encuentren la felicidad que tanto anhelan, cómo el pasado puede perseguirlos y destruir sus sueños de un futuro juntos. El género de esta serie es drama con toques de acción y romance. La intriga es el ingrediente principal, manteniendo al espectador al borde del asiento en cada episodio, con revelaciones impactantes y giros inesperados que desafían las expectativas. Otra serie que explora las complejidades del matrimonio, las tradiciones ancestrales y los conflictos familiares es İstanbul Helin. Esta serie dramática cuenta la historia de Süreyya, una joven huérfana con talento para la música y una personalidad independiente que se enamora de Faruk, un adinerado hombre de negocios de bursa. Un hombre atractivo y carismático pero atormentado por los secretos de su pasado. Süreyya deja su vida en Estambul, su ciudad natal, para casarse con Faruk y unirse a su familia, los Boran, una de las familias más influyentes y respetadas de la región, una dinastía arraigada en las tradiciones y costumbres ancestrales. Sin embargo, su llegada a la mansión de los Boran desata una serie de conflictos y tensiones, ya que debe enfrentarse a la matriarca, Esma Sultan, una mujer autoritaria y tradicional que no aprueba su relación, que considera que Süreyya no es lo suficientemente buena para su hijo, y que hará todo lo posible para separarlos. İstanbul Helin es un drama familiar que explora las dinámicas complejas dentro de una familia tradicional turca, las luchas de poder, los secretos ocultos y las expectativas sociales que pesan sobre cada miembro. La serie muestra cómo el amor puede ser puesto a prueba por las diferencias culturales, las expectativas familiares y los secretos del pasado,
Cómo una joven moderna e independiente puede adaptarse a las costumbres de una familia conservadora y cómo el matrimonio puede ser el punto de partida para una transformación personal. El matrimonio de Süreyya y Faruk es el catalizador que desata una serie de eventos que obligan a los Boran a enfrentarse a sus propios demonios y a cuestionar sus valores, a romper con las tradiciones que los atan al pasado y a construir un futuro más justo y equitativo. La serie es un ejemplo de cómo el matrimonio no siempre es el final feliz que esperamos, sino el comienzo de un nuevo capítulo lleno de desafíos y oportunidades para crecer, para aprender a amar incondicionalmente y para construir una relación sólida y duradera. Ahora hablemos de Siyah Beyaz Aşk. Esta serie nos presenta una historia de amor inusual, una conexión inesperada entre dos mundos opuestos. Asl, una doctora idealista con un fuerte sentido de la justicia y una vocación de servicio inquebrantable, y Ferhat, un sicario frío y despiadado, que trabaja para una organización criminal y ha perdido la capacidad de amar. Sus caminos se cruzan cuando Asl es secuestrada y obligada a operar a un hombre herido, un líder mafioso que es hermano de Ferhat. Para protegerla, Ferhat la obliga a casarse con él, sellando un pacto que cambiará sus vidas para siempre. A pesar de las circunstancias extremas, de la violencia que rodea sus vidas y de las diferencias irreconciliables entre sus personalidades, Asl y Ferhat comienzan a desarrollar sentimientos el uno por el otro, una atracción irresistible que desafía todas las lógicas. Sin embargo, su amor se ve amenazado por el oscuro pasado de Ferhat, los peligros que conlleva su estilo de vida y las fuerzas que quieren separarlos. Siyah Beyaz Aşk es un drama romántico con toques de thriller, una historia de redención y segundas oportunidades. La serie explora la dualidad del bien y el mal, la luz y la oscuridad, y cómo el amor puede transformar incluso a las personas más oscuras, cómo una persona puede encontrar la esperanza en la compañía de otra. El matrimonio forzado entre Asl y Ferhat es el punto de partida de una historia de redención y esperanza, una oportunidad para que ambos sanen sus heridas del pasado y construyan un futuro juntos. La serie nos muestra que incluso en los lugares más inesperados, el amor puede florecer y cambiar vidas, que la bondad puede transformar la maldad y que la esperanza puede vencer a la desesperación. Sin embargo, también nos recuerda que el amor no siempre es suficiente para superar los obstáculos y que a veces, el pasado puede perseguirnos sin importar cuánto intentemos escapar de él. Y para terminar con esta selección, no puedo dejar de mencionar Yasak Elma. Esta serie, protagonizada por Edais, Sevda Erginci y Sebbal Sam, es un drama lleno de intriga, ambición y, por supuesto, romance. La serie sigue la vida de dos hermanas, YLDZ y Zeynep, que tienen diferentes personalidades, valores y aspiraciones. YLDZ es una mujer ambiciosa, inteligente y calculadora, que sueña con casarse con un hombre rico para ascender socialmente y disfrutar de una vida de lujo y privilegios. Zeynep, por su parte, es una mujer honesta, trabajadora y con principios, que busca el amor verdadero y una relación basada en el respeto y la confianza. Sus caminos se cruzan con los de dos adinerados empresarios, Ali Targun y Ayaan Tazdemir, lo que desencadena una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre, una lucha de poder, una competencia por el amor y una red de intrigas que las arrastrará a un mundo de engaños y traiciones. En Yasak Elma, el matrimonio es visto como una herramienta para alcanzar el poder y el estatus social, como una transacción comercial donde los sentimientos son irrelevantes. Los personajes manipulan y engañan para conseguir lo que quieren, utilizan el amor como una máscara para ocultar sus verdaderas intenciones y no dudan en traicionar a sus seres queridos para alcanzar sus objetivos. La serie es un reflejo de la sociedad contemporánea, donde el dinero, la apariencia y el éxito social a menudo son más importantes que los sentimientos, donde las relaciones humanas se basan en el interés y la conveniencia. Yasak Elma nos muestra que el camino al altar puede estar pavimentado con mentiras y traiciones, y que no siempre conduce a la felicidad, que la búsqueda del poder puede corromper el alma y que el amor verdadero puede ser la víctima de la ambición desmedida. El género principal es drama, pero con toques de comedia negra, ironía y sarcasmo. Los giros inesperados, los diálogos ingeniosos y las actuaciones brillantes hacen de esta serie una opción entretenida y adictiva, una crítica mordaz a la sociedad moderna y una reflexión sobre el verdadero significado del amor y la felicidad. En resumen, hemos explorado varias series turcas donde el matrimonio no siempre es un cuento de hadas, donde el amor puede ser un espejismo y la felicidad conyugal puede convertirse en una pesadilla. Desde romances que surgen en medio de la tragedia hasta matrimonios forzados y alianzas por conveniencia, estas series nos muestran las complejidades del amor y el compromiso, las presiones sociales,
las expectativas familiares y los secretos que pueden destruir una relación. Y por supuesto, no podíamos dejar de lado la historia de Ander Zel y Kerem Bürsin, una pareja que nos robó el corazón dentro y fuera de la pantalla, y cuyo futuro romántico sigue siendo un misterio, un enigma que mantiene a sus fans en vilo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las bodas turcas, o las no bodas, mejor dicho. Gracias por acompañarme hoy. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Creen que Hande y Kerem deberían darle otra oportunidad al amor? ¿Qué otras series turcas con bodas problemáticas recomendarían? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan, intercambiar opiniones y descubrir nuevas series juntos. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos la próxima semana con más drama, romance y todo lo que amamos de las series turcas. Hasta la próxima.